Estamos en Hebreos capítulo 2 en esta noche. La semana pasada empezamos y miramos los orígenes de la carta de los Hebreos, o el libro de los Hebreos, y miramos el capítulo 1, y la primera parte hablamos de la superioridad de Jesús sobre los profetas, y la segunda parte fue la superioridad de Jesús sobre los ángeles. En esta noche el autor, en el capítulo 2, nos va a llevar a considerar la salvación en Cristo, y nos vamos a poner un poquito en perspectiva, y también tenemos que mirar la perspectiva histórica de por qué el autor está hablando y diciendo lo que está diciendo, ¿verdad? Y obviamente la aplicación que eso tiene para nosotros. Vamos a empezar con una pequeña oración. Padre, en esta noche te damos gracias. Gracias porque a pesar de la inclemencia del tiempo, tú nos das paz. Gracias. Tú nos das seguridad, y tú eres, Señor, nuestra recámara. Tú eres nuestro refugio. Tú eres, Señor, nuestro escondedero. Permite que en esta noche, en este hogar, Señor, estemos en ti y que estemos amparados bajo tu poderosa sombra, Señor. Padre, y bendice a los hermanos que vienen al estudio bíblico, bendice a los que vienen de camino. Permite que tu Santo Espíritu nos hable y nos muestre más tu camino. Nos ponemos en tus manos para que tu Santo Espíritu nos ilumine y nos dirija y nos guíe, y que nos hable y nos muestre y nos revele, porque lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Dice el versículo 1, capítulo 2. Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Yo vuelvo al versículo 1, déjame leerlo. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios, y diversos milagros, y repartimientos del Espíritu Santo, según su voluntad. Vamos a desmenuzar todo eso que está ahí. Versículo 1. Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Por qué la preocupación de deslizarse? No caigamos. Para que no caigamos. Ok, anoten ustedes, deslizarse no es igual que desobedecer intencionalmente o actuar con maldad. Cuando nos deslizamos, ¿qué implica eso? Como para desviar. Extraernos extraños. Uno se descuida, uno se desliza. ¿Amén? Uno se descuida, uno deja de hacer las cosas que uno tiene que hacer, y uno termina en un sitio donde uno no quiere estar. Con esa imagen, el autor está preocupado porque nosotros los cristianos nos podamos deslizar. ¿Cómo es que nosotros nos podemos deslizar? Denme algunos ejemplos aplicados a tu vida y la mía. Cuando nos prestamos más atención a las leyes humanas versus las de Cristo. Sí, en otras palabras, si nos distraemos y nos enfocamos en cosas y no le prestamos atención diligentemente a las cosas del Señor, vamos a estar en otro sitio. Estamos allá en vez de estar acá. ¿Qué tiene que ver eso con la salvación? Nos desviamos del camino del Señor. Pero es que nuestra vida espiritual se debilita, y si tu vida está débil y te debilitas, vas a terminar fuera. ¿Qué es de esta frase? Pastor, pero si no estoy haciendo nada malo. ¿Qué de malo tiene eso? Bueno, que estás allá en vez de estar acá. La Escritura dice: todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no todo edifica. Y lo que nosotros pudiéramos entender que es bueno, o no te edifica o no te conviene. Okay. Por eso al principio dice: por tanto es necesario que con más diligencia pongamos atención a las cosas que hemos oído. Muchas veces lo que uno está haciendo no es malo. El único problema es
que estás desatendiendo lo que se supone que estás haciendo. Porque si estás haciendo aquello, no estás haciendo esto. A veces a través de algo que quizás estemos haciendo que no es malo, nos dirige, nos lleva a... Como dice Doño, esas cosas te distraen, te apagan, te seca, te desvía, hay 40 cosas, te debilita, porque es importante estar en el cuerpo de Cristo y congregarnos y adorar al Señor. Eso te fortalece. La gente no lo cree, pero la gente está dando vueltas por allá y se debilita. Y entonces uno es más susceptible a la tentación, a los ataques, ¿ven? Y eso perjudica nuestra vida cristiana. Hay que cultivar la vida devocional de nosotros con el Señor. La vida espiritual hay que cultivarla. Hay gente que no le ve la importancia a eso, ¿verdad? Pastor, consono lo que usted está diciendo, es lo que está diciendo es que seamos diligentes en cultivar nuestra vida espiritual. Exactamente. El reverendo Ramón Ayala Cuervo decía, a mí nunca se me olvida, el pecado es como el sudor. Tú empiezas a sudar poquito y cuando tú vienes a abrir los ojos, estás embarrado de sudor. Así mismo es con la vida espiritual. Tú vas dejando y cuando tú vienes a ver, estás en el pozo metido y no sabes cómo salir. No, miren qué interesante, el autor que escribe esto está escribiendo en los años 70. Esto es al principio de la iglesia primitiva. Y él está preocupado porque estos cristianos no andan diligentemente en las cosas del Señor. 2000 años después, usted y yo estamos peleando con eso. Por eso es que nos advierte de que no nos descuidemos, ya sea por doctrina o por costumbres o por lo que sea, que no descuidemos la convicción de la doctrina, de la verdad, de la palabra de Dios, hermano, porque podemos ser llevados por todo viento si nos descuidamos. Muchas veces ya el cristiano que tiene tiempo ha entrado en otra dimensión, pero muchas veces el cristiano nuevo dice, ¿y por qué tengo que dejar la música del mundo? ¿Y por qué tengo que dejar la otra? Y a veces andan con esa música prendida para arriba y para abajo, ¿verdad que sí? Y cuando un cristiano de más tiempo escucha eso, dice, uno se escandaliza, ¿verdad? Y la persona dice, ¿qué de malo tiene eso? ¿Por qué yo no puedo oír ese tipo de música? ¿Qué le contestaríamos a esa persona? Porque no edifican. ¿Por qué no edifica? Porque casi usualmente, hermano, las canciones, sus mensajes son para llevarle hacia el pecado. Es como la alabanza. Nuestro mensaje es llevar la palabra de Dios en cántico para llevarlo a la presencia de Dios. Es lo mismo en la música. Pero lo que de malo tiene, mira que alegre la música. No. Que se me meta así por dentro. Pastor, porque te arrastra el viejo hombre. Ya. O alimentamos el nuevo o alimentamos el viejo, y la música del mundo alimenta el viejo. Y es una sutileza, pero usted tiene que verlo. Y la gente que todavía está en la transición del mundo a Cristo, de lo viejo a lo nuevo, escucha a Rudy y dice, ¡ay, qué mujer más tenista! Pastor, ¿usted está de acuerdo con eso? Sí, yo estoy de acuerdo con eso. No tan Pero- solo la música, a veces están las mismas amistades. Las Que uno- amistades. no es malo compartir con alguien, una persona puede ser la persona más, pero el hecho de tú compartir o asociarte con esa persona te puede llevar a... Y hay veces que hay que aprender a decir Que no. Hay que aprender a cultivar nuestra relación con el Señor y mantenernos en continua devoción al Señor, ¿verdad? Hay gente que quiere andar en el espíritu, pero se pasa en la chuleta todo el día. Entonces es incompatible y la gente me dice, ¿por qué esto no me funciona? La otra cosa que me está curiosa es la gente que ayuna. Y yo no sé por qué ayunan si se pasan poniendo atención a todas las cosas del mundo. O sea, no te puede funcionar de esa manera. Si usted fuma 4 cajetillas al día y trata de correr 5 millas, es un poco difícil. Pastor, pero entonces, hablando de la música, Ok. ¿verdad? Entonces, ¿en qué punto cae la música que han hecho, por ejemplo, merengues cristianos y todo eso? Porque el ritmo es lo que le llama la atención a uno. El ritmo. Entonces, no es lícito, Sí. aunque tenga Bueno, palabras cristianas. la mayoría de la música que tenemos en la iglesia sale del mundo. Mm. Pero está, como
dicen, esto me lo explican los músicos cristianos, dedicada al Señor, en el sentido de que ahora le cambian la letra y es dedicada para honrar a Cristo, y no te están llevando a Changó y la cosa, sino que te están hablando de Jesús. Pero el ritmo es el mismo. Miren los instrumentos musicales que nosotros tenemos allá arriba. Cuando nosotros éramos jóvenes en la iglesia, los pastores no se podían llevar esos instrumentos, no se podían tocar en la iglesia. Eso era del diablo. Punto. Y nosotros ahora, por lo menos en la generación de nosotros, no podemos concebir adorar sin instrumentos musicales. Pero la generación antes de nosotros, lo que se pasaban haciendo eran los tríos y los cuartetos. Pero la música de trío era música de barra. Era la música de los Panchos y toda esa gente. Y eso se cristianizó también. Y la generación anterior fue lo mismo. ¿Usted me sigue? Me acuerdo una vez cuando yo era pequeñito que a mi papá me invitaron una vez, creo que aquella era una iglesia adventista, una vez, y fuimos. Y como yo venía de la iglesia de Discípulos de Cristo de Vegalta desde bebé, pues cuando cantaban, pues aplaudían y panderetas, el Señor con la... Y en aquella iglesia no se podía aplaudir. Pero uno pequeñito, ¿verdad? 4, 5, 6 años, porque uno apoya la música. Sí. Y la única razón que ese ritmo ahora es cristiano es que lo consagramos, lo bautizamos, lo pusimos con letras que honraban a Jesús, y ahora es un cántico cristiano, pero el ritmo es igual. El ritmo es igual. Para el tiempo antes no existía el reggaetón. Hoy en día hay reggaetón cristiano, está el zurdo y hay otras personas que tienen el mismo ritmo, pero con una letra, con un mensaje. La música siempre va a ser siendo la misma música, lo que importa es el mensaje y la letra de lo que te está diciendo. ¿A qué está dedicado? Claro. Y este está dedicado a Cristo, aquello está dedicado al mundo. Y al extremo que tú lo lleves, nosotros fuimos el domingo después del servicio, teníamos también un servicio en la iglesia católica, en la catedral de Downtown, de Forward, de los 50 aniversarios de los papás de Tammy. Y como era con la familia, pues nos vimos en la posición de ir. Y cuando llegamos allá, a la iglesia, a la catedral católica, nosotros éramos los de afuera. O sea, cuando llegó el momento de darse la paz, aquello parecía que se había muerto el presidente de los Estados Unidos. Y tú nada más saludabas el de aquí y el de acá, y aquello todo tan callado, con un órgano. Y yo, la diferencia que, por ejemplo, yo crecí en iglesia católica. Y ahora yo que estoy acá, yo digo, estaba allí. Y es como tú percibes las cosas y que tú le vas a sacar. Usted dijo ahora de la música cristiana, los merengues y eso. El ritmo es el mismo, pero el mensaje que se está llevando te lleva a gozarte la música espiritualmente. Cuando anteriormente no, tú te gozabas la música pensando lo que decía la letra. Ahora, olvídense de la letra. A veces la música y el ritmo cristiano llega a un punto, usted está hablando de exageración, llega un punto que uno se acuerda de cuando uno saca a una muchacha y arranca a bailar. a veces Pastor, Carmen lo está velando, no saca nada. Pastor no ha bailado con Carmen. Y con honestidad, por eso es que hay gente, especialmente en muchos grupos jóvenes, de la gente joven, eso es lo que hacen, bailar en la iglesia. Yo no sé si han visto los videos. Los pastores bailaron en el altar, punto. Y es esto. Aquí es una línea finita. Dentro de los tantos talleres de adoración, y casi siempre los talleres de adoración y alabanza, lo que vamos son músicos. Hubo una persona que explicó, y a mí me hizo mucho sentido, que la música es el vehículo, es como un transporte. Es lo que te lleva. Lo que tú pones adentro es la diferencia. Y estaban hablando de lo que estaba diciendo el pastor, la gente que coge la música del mundo o las letras del mundo y esa misma música, con ese mismo arreglo, vienen y lo cambian. Y había uno por ahí que se llamaba Giovanni. Todo el mundo loco por Giovanni.
Y una vez yo me puse a oírlo. Los merengues de Grupo Manía, el mismo merengue con letra cristiana. Yo me escandalizo. Porque la escritura dice que Él nos da cántico nuevo. Cántico nuevo. O sea, que la letra, Dios no las da nuevas. Porque yo tengo que coger, que me las pegue, espero que no me deje, y cambiarle la letra. Poniéndolo drástico. Cambiarle la letra, y esto es música santa de Dios. Por favor. Te voy a bailar el domingo. A mí la interpretación de diferentes cosas, y el día 14 de febrero que usted predicó, el día que hicimos la renovación de votos, a mí me llamó muchísimo la atención porque nunca lo había visto de esa manera, pero usted mencionó el que la gente de afuera a veces nos ve a nosotros como que son locos, ahí, aleluya, y brincando y saltando, y que nosotros usamos la adoración para decirle al Señor lo que lo amamos, lo que lo queremos, dándole gracias, estamos felices, así nos sale a nosotros el querérselo decir, esa felicidad, y otra gente no entiende que eso es. Al yo verlo de esa manera, y mis padres católicos estaban en ese momento allí, a mí me dio mucho gusto, mucha alegría, y cuando fuimos a la iglesia pude hacer esa comparación, porque como hace tanto tiempo que yo no voy a una misa católica, que fue donde me crié, pero siempre mientras yo iba a la iglesia católica, esa música que ellos ponen que es como una tragedia, tú no tienes alegría, es todo como un sufrimiento. Es como un sufrimiento, y entonces yo después pienso, la música te la enseñan como un arte. No todo el mundo es músico, no todo el mundo tiene ese don de poder, como hay gente que te coge un instrumento y le saca música sin nunca haber estudiado. Okay. O sea, eso es un don. Y a veces también lo veo como, es mi don, y si yo solo estoy dedicando al Señor, quizás el ritmo se parezca a algo que es del mundo, pero es quizás mi interpretación, y me corrige si estoy mal, pero si uno solo quiere dedicar al Señor, quizás es un ritmo un poco más alegre, pero es tu interpretación de lo que tú quieres dejarle llevar al Señor, el mensaje que uno quiere llevar, y pues quizás tiene malas interpretaciones, pero es con alegría, y ahí es donde yo entiendo que nosotros no podemos contener, especialmente cuando el Espíritu viene sobre nosotros y hay un cántico, una alabanza que nos está hablando y que el Señor nos está hablando, y uno lo que quiere es, hay veces que yo quisiera salir corriendo y brincando, mis piernas a veces no me lo permiten por las limitaciones mías, pero es porque quiero dejarle saber al Señor lo feliz que estoy, el agradecimiento que tengo por las cosas que hace en mi vida día a día, por los milagros que yo veo físicamente que se pueden palpar día a día, y me encantaría que otras personas lo vieran de esa manera, y es como tú llevarles a esas otras personas esa alegría, esa llenura que el Señor te da, y expresarla a través de tu música, de tu canto, de tu adoración al Señor, y pues yo entiendo que también tiene que ver la interpretación. Sí, no, perfecto. Y hay dos interpretaciones distintas en la Iglesia Católica Romana y en la Iglesia Protestante. Son dos teologías distintas. Vamos a hablar de eso porque ya el tema ha salido en varias ocasiones. Por ejemplo, en la Iglesia Católica Romana es una teología del sufrimiento, de la pasión. Cristo sufre y a través del sufrimiento nos salva. Y hay bases bíblicas para eso. Ellos no están mal, pero es enfoque, interpretación en lo que tú estás mencionando. Déjame darte un ejemplo. El crucifijo, generalmente en la Iglesia Católica Romana, está Cristo en la cruz. Pero el crucifijo en la Iglesia Protestante está ¿qué? Vacío. No está, ya no está en la cruz. ¿Está bien? Nosotros optamos por mirar este evento de otra manera y no enfocamos el sufrimiento, enfocamos la resurrección, enfocamos la celebración, enfocamos el gozo, enfocamos la victoria. Es una perspectiva distinta. Por eso, si tú vas allá, el enfoque es otro. Por eso allá hay penitencia. Por eso hay todo el sacramento de ellos y todas esas cosas está desarrollado para esto, ¿no? Porque en la vida se sufre. Y Cristo viene a sufrir. Ellos no están diciendo algo que está mal. Eso está aquí. Pero ese es el enfoque de ellos.
Nuestro enfoque es otro. Nosotros optamos por decir, es verdad que Él sufre aquí, pero Él venció, derrotó la muerte, resucitó. Nosotros tenemos otro enfoque. Eso también es bíblico. Usted sabe lo que nos pasó el domingo, que Solara, la nena, fue con nosotros. Y cuando ella entró a la iglesia y vio todas aquellas imágenes, ella comenzó a hacer preguntas. Y vio un crucifijo con el Cristo lleno de sangre. Y le dice a Tami, pero ¿por qué Él está así si Él está en mi corazón? Sí. Y nosotros no encontramos ni qué decir. Yo traté de explicarle, pero era un poquito... Ella estaba bien, como que wow, y así seguía haciendo preguntas. Irse, no quería salirse de allí. Y dijo, pero why Jesus is full of blood? Why is he there? Because he's in my heart. ¿Qué le digo? No, el Jesús que sufre, que lo maltratan, que padece todo, es el Jesús, el hombre. La Iglesia Católica Romana enfoca eso, lo horizontal. Nosotros enfocamos el resucitado, el Cristo que ha ascendido, ¿está bien? El divino, la divinidad. Nosotros enfocamos lo vertical. Las dos dimensiones están ahí. Es lo que tú optas, porque tú prefieres. Por lo tanto, la música de Dios tiene que ser más reverente, ¿verdad? Y la nuestra es un bayú. Dependiendo de tu posición teológica, todo tu culto se va a desarrollar de esa manera. Porque si tú crees esto, el culto lo tienes que desarrollar de esta manera, de esta manera, de esta manera. Sí. Y nosotros celebramos que resucitó por nosotros y ellos celebran que murió por nosotros. Sí, sí. Pero si ella murió, ¿para qué entonces? O sea, digo, ese es mi punto. Porque ellos celebran el acto de que Jesucristo murió por nosotros. Ellos están enfocando tu experiencia humana aquí en la tierra. Sí. Nosotros estamos enfocando la experiencia del Espíritu que nos conecta allá arriba. Bueno, a veces ellos hasta obvían el hecho de que Jesús pagó el sacrificio, porque ellos se pasan sacrificándole, ¿no? Que si yo tengo que caminar desde mi pueblo en Chiapas hasta la catedral de la Guadalupe de rodillas, y se echan 6 meses y el sacrificio, porque no ven el sacrificio que Jesús hizo. Ellos piensan que tienen que ellos sacrificarse por él, ya el precio está hecho, ya él murió por eso. Bueno, pero eso también lo puede ver como una ofrenda. Bueno, sí, pero o sea, hay que entender que si Jesús murió por nosotros, Él pagó el precio, porque tengo que seguir yo pagando el precio que Él pagó. Es bien difícil para un protestante que está en esta teología ver ese otro lado. Es bien difícil. A mí, cuando yo estaba en el seminario, mi profesor del Nuevo Testamento era un sacerdote jesuita. Y yo cogí esa clase, fue un año entero. Nosotros luchamos. Y la intención es que tú entiendas eso. Pero tú tienes que conocer las diferentes tradiciones. Y se hace bien difícil. Yo la entiendo porque, pues, si no me costaba con una nota. Que ellos te digan a ti, ¿y por qué tú ayunas? Si Él ya murió por ti, ¿para qué tú tienes que ayunar? ¿O tú tienes que hacer un sacrificio? Seguro, por eso cuando nosotros hablamos con un católico romano, ellos nos miran a nosotros y dicen, esta gente como que le falta un tornillo, ¿no? Y nosotros los miramos así. Son dos visiones completamente distintas. Y no se pueden reconciliar, o estás allá o estás acá. Pero no quiere decir que ellos están fuera de la palabra, porque y aquí mismo en Hebreo lo van a ver. Pero hay algo que nosotros tenemos que admirar de los católicos, a pesar de que están en ese lado, y es su reverencia. A ver, la reverencia que tienen los católicos es una cosa que nosotros debemos de adoptar eso. Y a veces yo pienso que es que nosotros a veces abusamos de la libertad que nosotros tenemos en Cristo, y entonces la llevamos a un extremo. Y por eso yo siempre recuerdo las palabras de Moisés Román, pastor de Puerto Rico, que él decía que nosotros tenemos que adorar por el centro, porque si nosotros no adoramos por el centro, terminamos adorando a uno de los dos lados de la cruz. Bueno, pero nosotros le llevamos un extremo, pero ellos también. Por eso. Porque la solemnidad se lleva a un punto que parece un funeral. Parece un funeral. Es extremista. Entonces, otra cosa, pastor, que si ellos no entienden la gracia, que es lo que nosotros entendemos, por eso es que no nos cabe a nosotros el que ellos todavía estén ahí y esta cosa de tener que hacer para ganar. Seguro. Ellos no lo
tienen la vida ahí, pero el movimiento católico se montó, la religión católica se montó para tener el control de la mente de la gente y tenerlos así. Bueno, lamentablemente hay muchos protestantes que hacen lo mismo. Y lo mismo acá. Pero yo no creo que eso es una teología católica romana. Yo creo que hay manipuladores en los protestantes, en los evangélicos y en los católicos. Lo que hicieron los fariseos. Sí. Es eso. Y eso lo tenemos en los dos lados. Entonces, si nosotros no empezamos a escudriñar las escrituras y no empezamos a pensar qué es lo que estamos haciendo aquí, correcto, vamos a caminar en uno de los dos lados. Es correcto, es correcto. Anyways, como usted... Oh, perdón. So, the two concepts, the Catholic and the Protestants, like how the Protestants, they focus more on the resurrection, yes, versus Catholics focus more on the crucifixion. Yeah. That might also be a great impact on how they view the baptism. Sí. That's why we believe in, because since we celebrate the resurrection, Exacto. you know, we believe in more of, how you say, when Jesus touches my life and converts me and all this good stuff, where they're just, you know, they do the baptism, but it's a different focus. No, sí. Dependiendo de estas dos, como les digo, dependiendo de estas dos teologías, usted desarrolla todo su culto, toda su vida cristiana, todo lo de discipulado, porque hay que ser consistente. Usted no puede tener una parte horizontal y otra parte vertical. Hay que ser consistente, ¿no? Pero sí, eso es correcto. Otra pregunta, hablando de esto un poco, si nosotros como protestantes, una pareja, por ejemplo, católica, nos pide que seamos los padrinos de los hijos, ¿cómo uno maneja eso? Ya está. Hay dos maneras de verlo. Uno dice, bueno, pues por amor a ellos, ¿verdad? Porque así que ellos creen. Pero entonces, por otro lado, ¿cuál es tu convicción? Porque si tú no crees en eso, no participes de eso. ¿Entiendes? Esa es bien difícil de resolver. Y hay quien resuelve de una manera y hay quien resuelve de la otra. Lo importante es que uno tenga paz en el corazón, ¿verdad? Sí. Pero si uno no tiene esa convicción, uno le dice, mira, gracias por la diferencia y la invitación, porque lo aprecio mucho, gracias porque me estima. Pero yo como un cristiano protestante no creo eso, tú sabes, no participo de eso y te voy a pedir que busques otra persona que consideres a alguien más. A veces hay que llegar ahí, ¿entiendes? Pero si tú tienes paz y lo puedes hacer, ¿entiendes? Hay gente que lo puede hacer, ¿entiendes? Hay gente que lo puede hacer. Pero ahí es que yo quiero decir a ustedes, este es el problema de evangelizarse. Porque el dilema que presenta Carlos es interesantísimo. Porque usted empieza un pasito para aquí, un pasito para allá, un pasito para allá, ¿entiendes? ¿Dónde es que usted tira la línea para no salirse de donde usted está? ¿Eh? Porque hacerlo una vez por el amor está bien, pero si pasa 2 veces, si pasa 3, usted se está comprometiendo con unas cosas que usted no cree, pero la está haciendo. Es una cosa sutil. Pastor, y presentarle a un niño no es la misma responsabilidad que en la Iglesia Católica, cuando tú eres padrino de un niño, es prácticamente la misma responsabilidad. No, parece, pero no lo es, porque ser padrino allá implica un compromiso que tú tienes con esa familia. Cuando tú eres el padrino, tú eres parte de esa familia. Acá nosotros son testigos. Testigos de que ustedes presentaron a ese niño a Cristo. Yo necesariamente no tengo ni el rol ni la responsabilidad de los padrinos que hay allá. Lo que pasa es que nos confunde es que como la gente está acostumbrada a decirle, ¿quién es mi padre? Le llaman padrino de nuestra iglesia. Y yo a veces, es como la cena del Señor. La gente le dice la Santa Cena. No es una Santa Cena. En la iglesia protestante no es una Santa Cena. Porque no es un sacramento. No es santa. Es la mesa del Señor. Pero yo sé, y la gente todos los domingos, ¿cuándo tenemos Santa Cena? Yo sé lo que me están diciendo. Pero eso son terminologías católicas romanas. Pero pastor, en base a lo que está diciendo Mabel, me corrige porque no.
no tengo confusión. El ser padrino es cuando se bautizan los niños, los infantes, ¿verdad? Por lo menos en la iglesia católica, En la iglesia católica, ¿verdad? Es así. cuando yo estaba asistiendo a la iglesia católica, Gabriela fue bautizada. Y necesitabas unos padrinos. Sí, pero es como más, por ejemplo, si yo falto, si yo muero, ellos tienen una responsabilidad más. Compromiso. Luego cuando yo entré a que me convertí, pero eso se presentó en la iglesia y ya ahí es más, por ejemplo, yo entendí que era como que esos padrinos tenían que guiarla en los caminos del Señor y ser como unos padres espirituales para ella. Sí. Pero son dos eventos, o sea, son dos eventos diferentes, porque allá se está hablando del bautismo, Sí. que nosotros acá practicamos el bautismo de otra forma. Sí. Y tú te estás comprometiendo a que esa nueva Sí. vida o esa nueva... Pero es la pregunta que Carlos está haciendo. ¿Puedo ir y participar? ¿Puedo ser un padrino en un bautismo infante? ¿Tú crees eso, sí o no? ¿Tú me entiendes? Estás afirmando algo que tú no crees. No crees. ¿Cuán cómodo tú estás con toda la cosa? Pero te invitaron, dice Carlos, para que fueras el padrino. ¿Qué hago ahora? Bueno, pero en el mismo token, como dice, en el ejemplo de él, invita a una persona católica, a lo mejor uno dice, pues como son más o menos cristianos, dicen, pues voy, y si te invita un budista a hacer su actividad equivalente, o un musulmán, lo pensaríamos. A lo mejor le diríamos rápido que no, porque... Pero te pregunto, ¿lo pensarías si fuera un familiar tuyo que es que te lo está pidiendo? Bueno, por eso. Alguien bien cercano. Bueno, Pero yo regreso a Tami, después de Irma. a mi sobrino lo bautizaron hace poco tiempo. Y una buena iglesia católica te requiere, por leyes de ellos, ir a coger unas clases para tú poder ser el padrino o madrina. Sí. Y en el mismo bautismo que nosotros fuimos parte de la ceremonia es, tú como padrino te estás afirmando que tú vas a educar a esos niños en esa religión. Yo como cristiano, si mi hermano me hubiese preguntado a mí que yo fuera madrina de mi sobrino, yo le hubiese dicho que no, porque yo aunque sea mi sobrino, no es mi creencia. Yo personalmente, por más que yo lo quiera, es que no es mi creencia. Yo lo voy a querer muchísimo y lo voy a cuidar, y el día que él necesite lo que sea, sí, pero es que no es mi creencia. Yo personalmente, por más que yo lo quiera, yo no lo haría, porque es que te hacen, y como tu persona, tu propio, es como tú querer ser íntegro en lo que tú eres y en lo que tú crees. Si tú crees de esta manera, ¿por qué por complacer a otro ser? Digo, esa es mi forma de pensar, porque por complacer a algún humano tú vas a dejar de hacer lo que tú entiendes y sabes que es lo correcto, y ellos te hacen que tú digas, prometo que voy a hacer, yo no voy a hacer esa promesa, porque yo no la voy a cumplir. Estar también en integridad. Si accedes, te tienes que comprometer. Pues por eso, y asumir la responsabilidad. Hasta ahí llego, porque por más que los quiere, y pues nada. Por esa misma línea yo iba, porque hasta hace 3 años atrás pues yo participaba en la iglesia católica, y hay diferentes diócesis tienen sus leyes, y entre ellas es como que no puede haber sido divorciado, tiene que ser católico, y a veces, por lo menos ha pasado, porque no pueden estar ni casados a lo civil, uno a veces ve personas que llegan hasta la mentira por tal de ser padrinos en la boda, y yo en un momento con mi hermano me tuve que sentar y decirle, hello, tú estás casado a los civiles, ni te atrevas a venir a exponerlos a ellos que se congregan en la iglesia fielmente a decir que tú estás casado por la iglesia por tal de que sean padrinos de una criatura. ¿Ves? Ella le añadió un elemento muy interesante. Depende de la iglesia católica, dice. Porque si en esta iglesia el padre, el sacerdote, el ministro, dice, los requisitos es que los padrinos tienen que ser católicos, pues no pueden invitar a Carlos a ser padrino. Porque Carlos es un evangélico y un protestante. Ni a mí tampoco, pastor. Entonces están descualificados. Tiene que pasar por catecismo y confirmación. Y tiene que pasar por ese proceso. ¿Ves? Entonces ya el proceso en sí elimina este problema que estamos teniendo aquí.
Pero también nos estamos enfocando en los católicos romanos. Sí. Pero los católicos se han dividido ahora también, igual que los protestantes, en más Sí. de una rama. Sí. Los cuales tienen más o menos la misma creencia, pero no son tan, ahora estoy buscando fervientes en la misma doctrina. Sí. Es algo que pocas personas entienden. La Iglesia Católica Romana es enorme. Es más de 1 billón de miembros en la Iglesia Católica Romana. Y hay diferentes órdenes, ¿no? Jesuitas y dominicos y cuántas cosas hay. Y cada de esas tradiciones todos son católicos. Es como en los protestantes. Tú tienes evangélicos, y tienes pentecostales, y tienes bautistas, y tienes metodistas. Pues todo eso griego, Lo mismo. ¿Tú me entiendes? Nosotros le llamamos denominaciones, pero allá son órdenes distintas. Es lo mismo. Y todo el mundo se cree que todos los católicos son iguales. La Y no es iglesia cierto. americana se separó de la romana por muchos años. Y hasta ahora que fue el Papa, eso era una de las cosas que estaban discutiendo en la televisión, pues hubo como una separación ahí una vez. No, la iglesia americana. ¿Tú dices la iglesia americana? La Aquí está mexicana. Mexicana. De la católica romana hubo un tiempo que... Ok, está bien. Y si usted conoce al padrecito y al cura de la iglesia y usted bien te lo apuntan como que sí, aunque sea que no. Porque cuando nosotros fuimos a bautizar y éramos católicos cuando mi hijo nació, Carlos Alexis, y fuimos a Puerto Rico y se requería coger unas clases y asegurar que tenías todos tus sacramentos. Nosotros llegamos al día del bautismo y como mis padres eran miembros de esa iglesia, se bautizó a Carlos Alexis en la iglesia católica y pusieron como que nosotros hicimos todo, sin en realidad tener todo, porque como eran panas fuertes del curita, pues está bien, no importa. Hay de todo. Muchacho. Pásalo por ahí. Yo también digo que si de la misma forma la persona que es tan allegada puede ser un hermano tuyo o una hermana tuya, te pide que tú, porque tú con el mismo amor no le dices, yo lo puedo hacer lo podemos presentar en mi iglesia, a lo mejor accede y tú puedes tener el mismo compromiso. Es que eso todo, la razón que le estoy explicando a ustedes, la diferencia de la teología católica romana y la teología de nosotros, los protestantes, es que todo depende del grado de madurez, el grado de desarrollo que usted tenga. Por ejemplo, me explico. Tami dice, yo no puedo. Mi convicción, lo que yo creo. O sea, cuando ya tú estás firme aquí, tú no vas para allá. Pero eso le pasa a ellos. Cuando ellos están muy firmes en lo que ellos creen, ellos no vienen para acá. Para nada. Para nada. ¿Bien? Porque eso es algo que ya está internalizado. Eso es lo que yo creo. Y si eso esa es tu convicción, tú eso no lo vendes. Bueno, eso viene a ser comparable con la cuestión del yugo desigual. Es una relación y no es un matrimonio, pero hasta ese punto se choca. Porque... Sí. Y son dos perspectivas cristianas, pero son tan distintas. Te chocan. Cogen la mesa, le acabo de decir, no es la Santa Cena. ¿Por qué ellos le llaman la Santa Cena? ¿Se refieren a la última Por la cena de última Jesús? cena. No es por la última cena. Sacramento. Es un sacramento. ¿Qué es lo que pasa en ese sacramento? Que literalmente se está aplicando el cuerpo, nos estamos comiendo el cuerpo de Jesús y literalmente estamos bebiendo la sangre, literalmente. El pan y la copa literalmente se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo allí, literalmente. Eso es lo que lo hace santo. Es una cosa sagrada. Y eso no se toca. Y el sacerdote juega un rol clave porque él es el que tiene que oficiar la mesa. Y hay una manera apropiada de hacer eso. Y si tú violentas el sacramento, Eres un engendro de Satanás. Nosotros no tenemos ese concepto. Nosotros lo hacemos de memoria. Nosotros sabemos que es un pedacito de pan y que es un poquito de uva Welch. Pero nosotros hacemos en su nombre, es para la gloria del Señor. Nosotros no creemos en la transubstanciación. Nosotros no creemos que Jesús se vuelve a sacrificar allí. Cada vez que lo celebramos. Todos los domingos. Ya, una vez y ya se acabó. ¿Está bien? Esas son las diferencias teológicas que hay. Yo quiero tomar el tiempo porque a veces la gente critica a los católicos romanos, pero no saben lo que están criticando. Y yo no tengo problema si usted me dice, yo no estoy de acuerdo
siempre y cuando usted sepa explicar por qué usted no está de acuerdo. Pero criticar por criticar a mí no me hace sentido. Sí, porque a veces se convierte en... La manera que yo lo pienso es mejor que la tuya y se convierte en un argumento... Que no me gusta. Bueno, pero o sea... Pero es que Sí, como, probarlo, no nos tomamos, como la iglesia, cuando usted y yo nos criábamos, pastor, no se tomaba el tiempo así como se está haciendo, como estamos haciendo aquí ahora. Los católicos son del diablo porque adoran imágenes y ya está. Así creía yo y pensaba yo. Y yo reprendo al diablo y la cosa. Pero cuando uno se toma el tiempo de poder de estudiar, de escudriñar, pues entonces tú vas entendiendo unas cosas y entonces empieza a ver en ti el sentido de misericordia hacia ellos. Sí, sí. Yo quiero que ustedes sepan que hay muchos católicos romanos que no saben nada de la Biblia. Hay muchos católicos romanos que no les saben explicar el Evangelio de ustedes. Hay muchos católicos romanos que no lo pueden explicar a Cristo. ¿Usted me entendió? ¿Sabe cuál es el problema? Que en la iglesia evangélica hay mucha gente que no sabe ni orar. Hay muchos evangélicos que ni leen la Biblia. Cualquier parecido no es casualidad. Entonces, nosotros tenemos muchas municiones para criticarlos a ellos, pero adivinen qué, ellos tienen muchas municiones para criticarlos a nuestros acá. Y este es el problema. Nosotros tenemos que ser dirigentes en esta gran salvación que hemos tenido para que no tengan motivo para cual criticarnos a nosotros. Que la gente diga, esa gente es seria, esa gente es un cristiano. ¿Me entiende? Por otro lado, quiero que usted sepa que si hay muchos católicos romanos que no saben explicarle las cosas a usted, hay unos católicos romanos que usted tiene que los tener que respetar, ¿sabe? La gente sabe lo que está diciendo. Y que no es la mayoría, pastor. No es la mayoría. Son unos poquitos nada más que te sientas y mira esto, y tú te puedes sentar si sabes decirle, pero mira esto. Ya. Pero quiero que sepan que eso pasa allá y pasa acá. Para bien o para mal, eso es una realidad. Lo que pasó fue, varios de ustedes mencionaron, yo era católico, pero me convertí. ¿Sabes lo que pasó? Usted pasó de esta teología horizontal a la teología. Tuvo una experiencia vertical de nacer de nuevo, de resucitar. Y entonces usted dejó la teología vieja y aceptó la teología nueva. Y ya usted no puede estar en el ambiente solemne porque usted lo que quiere es adorarle, glorificarle, porque está en la teología de la resurrección. Y llega el momento que no lo resiste. A mí me llegó un momento, todavía, Anthony fue con el coro de niños de San Juan a la catedral de San Juan. A mí se me olvidó explicarle la liturgia católica. Y empezó la cosa, y empezaron los nenes a cantar, y empezó el cura a echar el incienso. Y a rayos. Anthony cogió la corbata y hizo así. Pero lo que pasa es que es bíblico. En la Biblia, el incienso ¿qué representa? Las oraciones que suben al trono. ¿Qué hacen ahí? Sí, por eso es que... ¿Entiendes? Por eso le estoy diciendo, tengan mucho cuidado cuando critiquen, porque ellos tienen una base bíblica para esto. Ellos tienen una base bíblica. Y cuando usted escucha lo que ellos están diciendo, dice, oh, espérate. ¿Sí? I think sometimes I have to admire them because I see how far they go into this theology. Because it's like this one, I was watching TV one day, and it was Catholics, and they wanted to understand everything that Jesus, how he died for us. So they literally built a cross, and they put it in their backs, and they carried it for I don't know how far because they wanted to live it. Sí. I mean, have some understanding of what Jesus did for us. And I'm just like, not me. Se crucifican. When you see the young guy, the young
they decide to dedicate their life to Christ and not marry anyone, not have children, even, you know, the nuns. Sí. I mean, they dedicate their whole life because of, you know, basically their belief. Sí, no. A mí, ellos están muy comprometidos con ese evangelio de ellos. Y eso no se puede criticar, ¿verdad? Ojalá los nuestros tomaran tan seriamente el evangelio. En muchas iglesias protestantes esto es un vacilón. Un vacilón, que eso es lo que el autor está diciendo. Sean diligentes en esto. Porque muchos de los nuestros están deslizados. Por eso es que yo digo que hay mucha gente también en aquellos tiempos de antes, los predicadores clásicos que había, especialmente en Puerto Rico, que tú eras católico, tú no eras salvo. Digo, yo siempre, y a mí yo he tenido discusiones con varias personas, pues yo digo, ¿por qué la salvación eso no lo decides tú? ¿Sabes? Yo no puedo decir que no va a haber gente budista que no van a ser salvos, yo no puedo decir que no va a haber musulmanes que van a ser. Eso es algo que gente... Ahora, hay una revolución dentro de la teología católica romana. Se llaman los católicos carismáticos. Y la gente está por ahí, ay, mira, que ellos son como... Ya me dijiste lo que es eso. Son católicos romanos que salieron de Aquesto y cayeron ¿dónde? Tuvieron una experiencia de resurrección, un encuentro, y resucitaron. Y están dentro de la iglesia. Y son muchos. Y hablan lengua. ¿Está bien? Yo conocí una señora. No, yo lo que quiero es que no confundan, que no piensen que es hablar lengua. Es lo que yo quiero, no es eso. Es que cambiaron su teología. Ellos están en otra cosa ahora. Pero mantienen su tradición. Mucho. Eso, hay distintos tipos de católicos carismáticos, muchos tipos distintos. Yo conocí una señora y ella me decía que ellos no adoraban a la Virgen. Sí. Católica carismática, Sí. tú sabes. Iba de acuerdo a la palabra y no, ellos no, o sea, la Y respetan. Y la adoración cambia y todo. Hay sacerdotes que tienen una guerra brutal con los católicos. Sí. Brutal, no lo pasan. ¿Eh? Pero es esa experiencia de pasar de este plano a este plano. ¿Sí? Y por esa gente hay que orar y apoyarlo. Y son católicos romanos. Pero tienen la misma experiencia que usted y yo tenemos. ¿Qué de malo tiene eso? ¿Sí? Okidoki. Bueno, yo sé que no adelanté mucho en la carta a los hebreos, pero ojalá adelantamos mucho en nuestra reflexión y nuestro pensamiento cristiano, ¿verdad? Y a mí me incumbe hablar de este tema porque nosotros tenemos muchos católicos en nuestra iglesia y constantemente la terminología, ¿verdad? A veces me dicen, pastor, ¿cuándo es la misa el domingo? ¿Ya? O hablan de la Eucaristía. Yo sé lo que me están diciendo, pero eso es idioma católico romano, ¿también? No son términos que nosotros usamos como protestantes todos los días. Para mí no me está malo, yo sé lo que me están diciendo. Y les va a tomar un tiempito en lo que ellos aprenden el nuevo idioma. Y que se persignan. Ya, ¿está bien? Y hay que amarlo. Están aquí adorando al Señor contigo y conmigo. ¿Cuál es el problema? ¿Está bien? Que nadie se me asuste, nadie se me escandalice. Ahora, si empiezan a tirar el incienso de eso, pues... Ahí la cosa cambió. Vamos al versículo, capítulo 2, versículo 2. Ya ven que por ahí que diga, rayo. Yo no llego al 3 esta noche. Dice, sí, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Ven lo que es? En el Antiguo Testamento se entregó la revelación de la palabra por medio de ángeles. ¿Eh? Pero Jesús es superior a los ángeles. Y lo que está diciendo el autor es, pongan atención, porque si la palabra de Dios en el Antiguo Testamento había que respetarla, había que obedecerla, y si usted la descuidaba, había juicio, consecuencias, cuanto más ahora que Dios mismo se encarna, Jesús muere por nosotros, usted tenga mucho más cuidado que lo que está pasando en el Antiguo Testamento. ¿Está bien? No descuide su salvación, tómela con mucha
mucha seriedad. Versículo 3 al principio. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Implicación. Si usted descuida su salvación, su vida en Cristo, ¿qué le puede pasar? Disciplina, castigo, juicio, retribución o algo más peor. Consecuencias. Tu vida. ¿Alguien opina de algo distinto ahí? Imagínate si fue con los ángeles que fueron los mensajeros y las consecuencias eran grandes. Imagínate cuando lo escuchaste con la boquita de comer del Señor. Okay. ¿Qué hacemos con los hermanos que tienen una teología de salvo siempre salvo? Esa es licencia para pecar. Lo que se le dice es salvo. Que hay gente que dice, yo soy salvo, no importa lo que yo haga. Esto no es licencia para pecar. Hay gente que dice que usted no, de ninguna manera, se tiene que preocupar porque su salvación está asegurada. ¿Cómo reconciliamos eso con lo que está ahí? Lo que usted y yo acabamos de leer. Que dice que si te descuidas, no hay forma de reconciliarlo, pastor. de revocar la Porque licencia. te está diciendo que lo que tienes no puedes perder. Si no lo atesoras, si no tienes cuidado de eso. Yo voy a decir como ellos argumentan este versículo. Ellos lo que dicen es, sí, ahí dice que hay disciplina divina, pero en ningún sitio dice que usted pierde su salvación. Pero pastor, hay una parte que habla de que tu nombre puede ser borrado. No, pero este versículo que está aquí. Y es bueno que ustedes sepan esos argumentos, porque algún día, nosotros hemos tenido gente así que ha venido a nuestra iglesia, ¿sabes? Y me dice, pastor, quiero hablar con usted, ¿qué usted cree de esto y esto? Y lo que hacen es chequear. Yo a veces pierdo gente por estas cosas, pero prefiero eso a tener el problema más serio en la iglesia y que se creen confusiones, ¿está bien? Yo sí creo en la seguridad de la salvación. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que mientras usted permanezca en Él y esté en Cristo, nadie lo puede arrebatar de sus manos. ¿Usted entiende lo que quiere decir? Nadie te puede arrebatar de sus manos. Nadie. Eso también está aquí. ¿Está bien? El asunto es si vas a permanecer en Él. Porque si te deslizas y te descuidas y te sales del lugar que tienes que estar, puedes tener problemas serios, puede haber consecuencias serias. Una de las consecuencias es que Dios te va a disciplinar, ¿está bien? Y eso es en amor para que te endereces y vuelvas. O si tú insistes y te apartas completamente, pues hay otras consecuencias. Es que la misma palabra dice disciplina divina, o sea, tienes que disciplinarte, o sea, si no lo haces, o sea, porque yo juegue pelota a los 18 años y dejo de jugar por 20 años, no significa que voy a venir a jugar pelota y voy a ganar. O sea, si no sigues practicando y entrenándote, vas a perder lo que tenías. Es lo mismo con esto, o sea, ya tú tienes los conocimientos y tienes tu base, pero si no sigues aprendiendo y educándote y practicándola, entonces la disciplina se va, o sea, no tienes nada, no pierdes. Esta disciplina y retribución al Señor es buena, no es mala, porque Dios a quien ama castiga, reprende, corrige, disciplina. La intención es volverte a traer para atrás. ¿Está bien? Y eso es por tu bien. Eso es por tu bien. Hay gente que no se pasan predicando el evangelio del juicio, que Dios te va a matar. Con calma, Dios te ama. ¿Está bien? La seguridad del creyente es esa, de que Dios te va a amar, nunca te abandona, nunca te deja. Si te caes, te perdona. ¿Tú me entiendes? Yo creo en eso. Si alguien me dice, ¿usted cree que alguien va a poder perder la salvación? Claro que sí. Pero yo no creo que tú pierdas la salvación porque pestañees. ¿Tú me entiendes? Yo no creo que perdiste tu salvación porque prendiste el televisor, porque fuiste al cine, porque fuiste a la playa. Yo no creo que eso te descualifica el reino. Hay gente que predica así. Yo no soy de eso. Yo creo en la seguridad de la salvación. Yo no estoy hablando de que la salvación nunca se puede perder. Pero por otro lado, es difícil perder tu salvación. ¿Está bien? Porque ¿cómo es posible negar al que ya tú has conocido? Yo sé que existe, hay gente que lo hace, pero eso es bien difícil. No son muchos. Yo sé de gente que lo ha negado. Y aún negándolo, porque Pedro lo negó 3 veces y el Señor lo volvió a buscar. Seguro, es una palabra que se llama arrepentimiento.
¿Sí? So, tenemos que ver esas cositas y todo eso está nuevo. Muy bien. La segunda parte del versículo 3 dice, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor Jesús, ¿verdad? No fue confirmada por los que oyeron, los apóstoles. Versículo 4, testificando Dios juntamente con ellos. En otras palabras, Dios testimonio de lo que estaba predicando Jesús y los apóstoles era verídico. Y testificó ¿cómo? Con señales y prodigios y diversos milagros. Pero no solamente el Padre y el Hijo, también el Espíritu Santo. Y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Cuando estamos hablando de repartimiento del Espíritu Santo, es lo que le debió haber acontecido a cada uno de ustedes. Usted recibió el Espíritu Santo cuando usted creyó. ¿Amén? Por eso siempre se pregunta en el libro de los Hechos, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Ese es el sello. Ese es el poder de Dios que obra en ti. Eso es lo que te va a sacar de la tumba. Cuando dice el texto, no dejarás mi alma en el sol, a eso que se refiere. Porque fue el Espíritu de Dios quien saca a Jesús de la tumba. Y es lo que te va a sacar a ti y a mí. ¿Sí? Esto es muy importante para nosotros, tener el depósito del Espíritu Santo. El pronto pago. ¿Sí? No es cuestión de cambiarse de denominación. No es cuestión de cambiarse de una iglesia a otra. No es cuestión de cambiar su membresía. Es que usted se encuentre en Él, en Cristo. ¿Sí? Y eso es lo que hace aquí toda esta diferencia. ¿Sí? Preguntas, comentarios. Déjame ver si llego al 5, hermano. No me queda mucho tiempo. Vamos a hacer algo. Déjeme llevar un poquito más. Ya se me acabó el tiempo, son las 8:10. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. En otras palabras, el mundo venidero, el león, se le entregó a Jesús. Muchos hermanos hablan de las dispensaciones y el milenio, que es cuando Cristo reina. Después vamos a hablar un poquito del milenio más abajo. Pero lo importante aquí es que Él no le entregó, Dios no le entregó a la época venidera a los ángeles, se la entregó a Jesús. Él es el que es superior, Él es el que tiene la autoridad. Muy bien. 6. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo que es el hombre para que te acuerdes de... Este es el Salmo 8, me parece a mí. Que es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites. Le visitas un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Yo quiero que usted sepa que cuando usted lee este Salmo, uno se siente que está hablando del ser humano, que a nosotros nos hicieron un poquito menor que los ángeles, pero nos van a coronar de gloria. Pero el autor de los Hebreos toma el mismo Salmo y hace una hermenéutica interesante. Dice, está hablando de Jesús. Mire lo que dice aquí, el 8. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto lo sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. En otras palabras, se supone que todo esté sujeto a Jesús, aunque en este momento no lo vemos. Miren el 9. Pero vemos que aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Muy bien. Aquí estamos viendo ahora que Jesús, según el autor de Hebreo, es la persona de quien el autor del Salmo 8 está hablando. ¿Cuál interpretación, cuál hermenéutica es la correcta? Las dos interpretaciones son correctas. Está hablando de todos los seres humanos, pero en específico está hablando de Jesús. ¿Está bien? Por eso la hermenéutica cristiana se hace compleja. El Antiguo Testamento, por ejemplo, era sombra de lo que iba a ser, ¿no? Sombra de lo que ha de venir. Hay hermanos que dicen, el Antiguo Testamento hay que interpretarlo literalmente. Es sombra de lo que ha de venir. Es una imagen, es un ejemplo, es un tipo. Y entonces en el Nuevo Testamento eso cobra un significado distinto.
Por eso hay que leer el Antiguo Testamento, hay que entenderlo. Es mejor que usted lo conozca porque es palabra de Dios y usted tiene que obedecerlo, pero que usted sepa cómo interpretarlo. Entonces hay quien sabe hacer el puente y hay quien no. Hay quien se me queda ya con una interpretación muy judía, muy legalista, muy farisea, y eso es lamentable, ¿verdad? Hay que saber tener perspectiva. Cuando este autor está haciendo eso, cogió el Salmo 8 y le dio un giro, te diga, wow, ¿está bien? Muy distinto, muy distinto. Y dice al final del 9, mire, que dice que a causa del padecimiento, ¿padecimiento qué significa qué? Deme otro término por padecimiento. Sufrimiento. No estamos hablando de por qué los católicos romanos hablan así. Ahí lo tienen. Porque él sufrió, nosotros tenemos que sufrir. Es para identificarnos con Jesús. Y por eso ellos se crucifican. Si él sufrió así, yo quiero imitar a Jesús. Lo que pasa es que Nané dice, no, espérate. When I think of the suffering, I think of all that we have to experience and go through in this world, the problems that we face, you know. Sí. But not, how would you say? I'm not sure carrying the cross. Yes, that helps me better understand, I guess, in a way. Sí. But there's different ways of viewing the suffering. It doesn't have to be. El católico romano quiere experimentar los sufrimientos. El protestante quiere superar los sufrimientos, trascenderlos. No es que no los experimentemos, pero no tenemos que quedar ahí. Nosotros tenemos otra teología. Pastor, una de las cosas por las cuales yo tomé la decisión de convertirme y cambiar de religión fue porque pues yo estaba pasando por un momento en mi vida que nada me llenaba y aunque estaba asistiendo a la iglesia católica era como una monotonía porque tú ibas y era lo mismo y tú entrabas era según cómo tú salías. Y entonces el padre de la iglesia de donde yo pertenezco pues me llenó una solicitud y me mandó a hacer un retiro que se llama Juan 23 y es un retiro de impacto. Y después de ahí salí para la iglesia cristiana. Pero muchos lo que hacen es que se van a la iglesia carismática. Sí, pero es de impacto. Es muy buena. Sí. Pero Es cierto, a mí me pasó lo mismo. sí, ¿verdad? Después de ahí salí para la iglesia Mission Board. De ahí salí de sitio para allá. Drástica. Sí. Oye, ¿cómo se llaman aquellos retiros que tienen los católicos? Manresa. Que yo echaba juego, man. Pero ese que le estoy diciendo, que todo está previsto, es muy Los retiros buen retiro. matrimoniales, ¿verdad? Sí, Lo siguen anunciando Casa Manresa. Sí. Que aceptan de todas las religiones. Y el cursillo. Sí, por 23 también. El cursillo de cristiandad. ¿Sabes lo que es? Sí, el cursillo es en Casa Manresa. También. Sí, yo hice retiro y yo hice Renovación matrimonial. y yo hice también cursillo de cristiandad. Sí. Me acuerdo como si hubiese sido ayer, el mío fue el número 644. Pero se dan cuenta que son los mismos católicos romanos y te están ayudando a salir de aquí acá. Y eso es lo que pasa. Entonces después hay quien decide quedarse en el contexto carismático. Pero hay muchos católicos que dicen, yo no puedo quedarme aquí. Yo no puedo quedar aquí. Porque después por lo menos después que yo hice eso, yo sobreentendí que yo nunca encajé con que había que estar rezándole a la Virgen. Yo nunca como que concebí eso porque quien murió por mí fue Jesús, no fue, fue como el vehículo para poder traer al mundo y sí, hizo un sacrificio y unas cosas, pero no, después que nació Jesús, para mí ella fue una mujer como cualquier otra, con una virtud que pudo traer la persona que vino a salvar el mundo, pero yo no podía concebir eso. Entonces yo me sentaba con el padre y era un padre americano y él me dijo, yo te voy a mandar a hacer este retiro.
y me mandó a hacer el retiro. Y yo te por ahí recuerdo me- bien de ti, pues. Déjame echarle este problema a otro lado. Te voy a mandar a una muchacha que se llama Mabel. Asegúrate que no vuelva. Espérate. Déjame tocar eso de la Virgen María. Miren, mucha gente asume que esto de la Virgen María, los católicos lo tienen desde el principio. Y no es verdad. ¿Cuándo fue que la Iglesia Católica adoptó esta cuestión de la ascensión de María? 300 años después, pastor. ¿Ah? 300 años después. No, se van a sorprender ustedes. 1952. Es por otro Super tiempo. bien, ¿Qué muy dice? Buenos días. Por eso el pastor una pregunta. Espérate. Pero, ok. Pero déjame que explique. Aguante. So, la pregunta que no tenemos que hacer es, ¿Por qué? ¿por qué de momento se caen con esto? Para poder traer la mujer al ministerio. Bueno, fue un intento. Es un intento. Y sí, pero sí. En otras palabras, las mujeres no pueden participar del ministerio en la Iglesia Católica Romana. Pero tú elevas la figura de la mujer y tú no puedes discriminar y decir que en la Iglesia Católica Romana no elevan a la figura de la mujer. Es el contrapeso. ¿Ves? Y eso es, lamentablemente. ¿Está bien? Pero sí, entonces el problema es que le han dado poderes divinos. La mujer con todo y que la elevaron a través de la figura de la Virgen María, está aquí porque ella no puede llegar a la máxima posición o a dirigir una congregación. No. Eso. No, pero era para O sea, enseñarte que ella la elevaron, pero a la misma vez la subyugaron. Ustedes tienen que ser monjitas, ustedes tienen que trabajar en estas cosas, pero No, crearon complicaciones, porque le llaman la Madre de Dios y la intercede, que son roles de Jesús. Él es nuestro intercesor, que es lo que ella está diciendo. Crearon unas confusiones profundas. No, yo entiendo eso, pero en base a que la mujer entonces pudiera tener un rol más activo dentro de la que es la Iglesia Católica, eso fue como una falacia, porque ellas no pueden llegar a ser sacerdotes, como la iglesia protestante. Bueno, unos sectores de la iglesia protestante no pueden ser, Sí. pero realmente fue como una bombita de humo. Vamos a supuestamente subirla con la figura de María y con todas las implicaciones que viene con la figura de María, de hacerla divina. Ya. El problema de eso es que dependiendo también el padre de la parroquia que esté, porque hay otros que pues enfatizan a Jesús, pero en muchos sitios lo que enfatizan es a María y los milagros los hace María y tú solo pides a la Madre de Dios y todo Bueno, es hay un movimiento mariano, hay un movimiento mariano. o en distintos sitios, que si en Cuba la caridad Mira, no hablen mal de María. Una pregunta. Ok, la Virgen María. Ok. La Guadalupe, la Virgen de Héctor, la Virgen de los tomates, la Virgen de... Es la misma. Es lo mismo. Sí. Vaya, donde apareció, ahí le pones el nombre. Sí, el tomate y la Sí, Virgen. ya. Apareció en Guadalupe, la Virgen de la Guadalupe. O sea, pero es la misma Virgen. Es la misma. E inclusive, yo tenía una novia católica y ella me decía, ella subió al cielo. Estas son las apariciones de María. De María. Ok, y entonces, usted dice que esto del movimiento de la Virgen empezó en 1952. Se hizo oficial. Se hizo oficial. Anterior a eso... 1400 o 1900. No, 1009. O sea, los otros días. Entonces, anterior a esto, los rosarios de esto, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, ¿verdad? Eso ya para 1952 estaba, o eso se empieza a desarrollar. Tú estás hablando antes de yo. No, tú sabes, la teología mariana, siempre hubo una corriente en la Iglesia Católica Romana, pero nunca dominó. Cuando coge impulso y la elevan a esa posición, es como cuando santifican, lo hicieron un santo nuevo, ¿tú sabes? Se fueron a un extremo, porque no solamente es que la elevaron a esa posición, hay cardenales que impulsan a hacer templos a María, a adorarla. ¿Está bien? Son cosas
que muchos católicos romanos también se oponen. Pero hay un sector que lo apoya. Esto es una guerra interna que ellos tienen. Pero lamentablemente en la Iglesia Católica Romana, una vez el Papa diga oficialmente esto es así, tú no lo puedes ir para atrás. Eso se queda así. ¿Está bien? Eso se queda así. Pastor, no para alargar la conversación, pero vimos que ya en un punto para atraer a más gente a la Iglesia Católica, pues trajeron esto. También podríamos anticipar que también pase lo mismo con los homosexuales. Claro. Cuando yo trabajaba en A&T Young Right, la discusión en el seminario era si iban a aprobar esto de los homosexuales o no. Ellos decidieron que sí, porque ellos están convencidos en sus mentecitas humanas que aprobar los homosexuales iba a traer mucho más gente a la iglesia. Y para que no lo acusen de discriminación. ¿Cuál es el problema? Sí. ¿Cuál es el problema de todo esto? Que en Estados Unidos, por ejemplo, solamente el 1% es homosexual. Y la gran mayoría de ese 1% no son cristianos. O sea, no es como que cientos de miles de personas van a entrar a las iglesias. Las iglesias, por esa decisión, se están vaciando. Es todo lo contrario de lo que están diciendo. El ser humano se desliza, su forma racional de pensar llega a unas conclusiones absurdas. ¿Está bien? Sí hay iglesias de homosexuales, pero son las mismas que habían antes de la decisión. Son las mismas. O sea, la cosa nos ha hecho más daño que bien. En esto de María es igual. ¿Entraron más mujeres de la Iglesia Católica Romana? I don't think so. Los números de membresía de la Iglesia Católica Romana están creciendo. Acá no está creciendo. No están creciendo. La Iglesia Católica Romana está luchando porque están perdiendo membresía. Perdiendo terreno. Está mucho. Entonces va a cualquier iglesia evangélica protestante, está llena de cristianos católicos romanos. Llena. Ex católicos. Porque ya no es necesariamente ni siquiera María, ahora es a 20.000 santos, ahora cualquiera se muere y es un santo. Juan Pablo II se murió y le hicieron un fast track para... Sí, ya lo sabemos. Que tomaba una cierta cantidad de años y de estudios. Exacto. Se murió y al otro día, no le hicieron santo al otro día porque todavía no estaba descompuesto. Pero pastor, hay un movimiento fuerte empujando lo de María. Sí. Y la cosa es que es como una deidad. Sí. Ella la han deidificado. El problema que existe en la Iglesia Católica Romana es el mismo que existe en la Iglesia Protestante. La misma estrategia diabólica. Si te pueden quitar los ojos de Jesús y ponértelos en otras cosas, puede ser una mujer, puede ser un pájaro, no. It doesn't matter. Flamingo. Y este es el problema, ¿está bien? Y por eso nosotros no nos podemos descuidar de esta gran salvación. Es Jesús. Que caen hasta en la idolatría. Sí. Nosotros, Mabel y yo estábamos viendo hace unos meses una novela que empezamos a verla porque era como si fuera una novela de época colombiana y nos atrajo porque era con esa habla el paisa de allá de Medellín y era como bien de época y empezamos a ver. Y después cuando fuimos a ver viendo era una novela que se basaba en la vida real de una señora que se llama Laura, que es una santa en Colombia y la historia es muy interesante y todo. Pero después cuando yo soy de los que ve la película y después me gusta ver las cosas extras que traen los DVD, pues como a eso no era un DVD, pues me puse a buscar en YouTube información sobre ella y cosas. Y ella fue desde los 1800 hasta murió creo en 1950 y pico. Pero del movimiento que ella hizo, que fue tratando de convertir a los indígenas de Colombia y todo, pero ahora la gente va a donde tenían el movimiento de ella, que la hicieron de monja y cosas y la reconocieron y la gente va, no, que si yo me voy se acuestan en la cama donde dormía Laura porque va a recibir el milagro. Es lo mismo que están haciendo con la Virgen, idolatrizan y endiosan a esa gente y pero, ya no es... Pero sacaron tu mirada de Jesús. Laura, perdona, debe ser buena persona. Y la vida de ella era una persona que ella se dedicó todo el tiempo, ella no se quiso casar, ella se dedicó todo el tiempo a eso. Y la misma Iglesia Católica
la aplastaba, le hacían las cosas, porque en ese tiempo pues la mujer no podía tener como un ministerio así de ir a evangelizar a la Amazonas. No, ellos no querían hacerlo, pero tampoco permitían que ella lo hiciera. Y hicieron muchísimas cosas. Muy bien. Estamos mirando la carta a los hebreos, donde lo que está haciendo este hermanito autor es mirar todo el sistema sacerdotal y toda esta teología sacerdotal. Él la está comparando con el Antiguo Testamento. Nosotros lo que hicimos esta noche es comparar nuestra teología con la teología católica romana, ¿verdad? Y estamos usando hebreos de base. Espero que ayude y que la ayude a resolver ciertas inquietudes y dudas que uno tiene, especialmente a ministrarle a gente que viene de allá para acá, ¿verdad? Y animar a cualquier persona que se quiera ir de aquí para allá. Díganle que no hable con Laura ni con nadie, que hable con Cristo Jesús. Con Zika. No menciones, a nadie le sale otra cosa de esa que se llame Laura. Bueno. Muy bien. La semana que viene continuamos con el capítulo. Vamos a estar frente al pie.